precisamente hoy es mi último día de trabajo aquí en el secretariado, entonces creo que es un muy buen momento para aprovechar algo del conocimiento que he adquirido en este tiempo y poderles compartir cómo funciona esta organización. Preparé algunas... tengo una pequeña presentación, no sé si quisieran permitirme compartir lo que preparé, de ser posible. Veo que no tengo en este momento la opción de poder compartir mi pantalla, pero Perdón, lo ahorita que, le vamos a dar línea. mientras Con las tanto, disculpas. lo que quiero compartirles es un poco la Ahora idea de creo que sí que, lo puede compartir, señor Milón. Perdone. ¿sí? Solo déjeme Ok, conectar la pantalla. no hay ningún problema. ¿Ahora sí se puede? Ahora sí. Está compartiendo la pantalla de usted. Bueno, La mía. nada Perdone. más, Voy a nada hacer más un cambio técnico aquí. Perdón, mil disculpas. es cosa de que tenga nada más la opción. Pero mientras tanto puedo continuar. La idea es que APEC es una organización internacional de la cual muchos han escuchado hablar. Cuando uno menciona APEC, normalmente la gente lo que ubica, Ahora la creo que gente de a sí. Perdón, pie, señor. Ahora sí creo que ¿sí? sí puede entrar. A ver, sería cuestión de dejar de compartir su pantalla para que yo pueda Ya. compartir la Permítame. mía. Eso voy a hacer ahorita. Stop to Sí, share. gracias. Ahí estamos. Ok, perfecto. Sí, a ver. Ok, entonces, no sé si Perfecto. Aquí estamos. Perfecto. están Sí. viendo. Ok, Muy bien. miren, aquí tengo... eso es a lo que me refería cuando hablamos de APEC. La imagen que viene a la mente de las personas normalmente es esta imagen con los líderes que normalmente aparece una vez al año, a fin de año, y esta es la imagen que queda en la gente porque aparecen en los noticieros de todo el mundo. Pero lo que en realidad es esto es el final de un proceso que dura todo un año, un año de trabajo en donde hay innumerables reuniones de trabajo, una cantidad Claro. enorme de documentos que se producen, y esta es simplemente la parte final de un proceso. APEC es un foro multilateral que es muy bien conocido entre la gente. Cuando tenemos aquí los datos de una encuesta reciente que se realizó en la región de Asia sobre cuáles son las organizaciones internacionales que más ubican las personas. Y APEC se encuentra bastante bien ubicado con organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, etcétera. Hay un buen conocimiento en general de la existencia de APEC. Sin embargo, me parece que existe bastante desconocimiento sobre las tareas que se hacen en el día a día y de lo que se trata. Ajá. Muy interesante. Está fantástico. Entonces, por eso es que quiero empezar con una vista general sobre qué es APEC para terminar mi presentación con los aspectos más particulares sobre cómo afecta, cómo podemos sacarle provecho a este tema desde Latinoamérica y en particular desde México. ¿Cómo funciona? Bueno, APEC es un foro informal, no vinculante e impulsado por el consenso. ¿Qué quiere decir esto? Los participantes se consideran como economías, no como países. Hay 21 miembros en APEC y esta configuración de tener a economías y no países es una forma en la que se pueden tener miembros que de otra forma no estarían presentes. Es decir, por ejemplo, tenemos la presencia de Taiwán, que dentro del mundo de APEC se denomina Chinese Taipei, que no podría estar presente si la configuración fuera por países. China no lo permitiría. Entonces, de forma que tenemos economías nada más aquí, se trata de enfocar las discusiones meramente en temas económicos y separar por completo las cuestiones políticas. Esa es la idea del foro. Por eso es Asia Pacific Economic Cooperation,
se trata de enfocar todas las discusiones en temas económicos exclusivamente. La política no se toca en este foro. Los compromisos son no vinculantes. Esto quiere decir que en realidad todas las decisiones que se puedan tomar, la culminación de los procesos de diálogo que se llevan internamente, no llevan a decisiones que tengan que ser implementadas por la fuerza por los diferentes miembros. Cada uno decide si cumple con las decisiones que se toman, si siguen las recomendaciones que se proponen, etcétera. Depende de cada uno de los miembros hacer lo que quieran con el trabajo final que se hace en el foro. 3, las decisiones se toman por consenso. Esto quiere decir que todos los miembros, los 21 miembros, tienen que estar de acuerdo en absolutamente todo. Al final de los procesos de diálogo se establecen reportes, se establecen recomendaciones, y si existe una o dos economías miembro que se oponen al documento final, simplemente no se adopta. Aquí, cualquier documento que se adopte dentro de APEC quiere decir que tiene el visto bueno de todos los 21 miembros. Y finalmente, para lo que funciona muy bien este esquema de no tener decisiones vinculantes, de tener el acuerdo de todos, es que funciona en la práctica como una incubadora de ideas en donde se generan las ideas, pero se terminan implementando en otros foros que sí tienen esa capacidad de tomar decisiones vinculantes para los miembros. En particular, sirve para ayudar en gran medida en los procesos que se llevan a cabo en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio. Es decir, que, por ejemplo, una idea se puede generar y discutir dentro de APEC. A partir de ahí se pueden generar, por ejemplo, ciertos lineamientos o propuestas de lineamientos para seguir en algún tema en específico, y ese documento se lleva directamente hacia la Organización Mundial del Comercio, en donde hay una membresía mucho más grande, y a partir de ahí se toma como base para las discusiones en ese otro foro. Entonces, esa es la forma en que se trabaja normalmente dentro de APEC. Por eso es que de alguna forma para algunas personas lo ven como un campo de entrenamiento sobre temas de comercio de alguna forma. Es un lugar para discutir y poder implementar las decisiones en otros foros con una membresía más importante. ¿Quiénes son las 21 economías miembro de APEC? Bueno, las pueden ver ahí en la pantalla y también pueden ver los años en que ingresaron cada uno de ellos. La historia de APEC empieza en 1989, cuando entran 12 miembros con la idea de fortalecer la cooperación económica en la región asiática, en el Pacífico asiático en realidad. Y mientras esto se hizo a iniciativa de Australia, que quería mayor acercamiento con los países de la región asiática, y junto con Nueva Zelanda, pues buscaron en un primer momento acercarse a los que eran los miembros originales de la ASEAN o ANSEA, como lo llamamos en español, con los 6 miembros fundadores de aquel grupo, que eran Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia. Y bueno, a partir de ahí las discusiones empezaron a evolucionar de forma tal que Estados Unidos se interesó también, y por añadidura también entró Canadá y entraron algunos más. Por eso es que empezaron con este grupo en 1989 con 12 miembros. Y la idea original que tuvieron fue de tener reuniones de alto nivel a nivel ministerial, es decir, no a nivel de jefes de Estado, nada más a nivel de ministros. Y así es como empezó APEC. Es decir, que las reuniones de 89, 90, 91, hasta 1993 se llevaron de esta misma forma, con reuniones anuales de alto nivel, pero solamente con ministros, no más allá. Y en 93, lo que sucede es que Estados Unidos fue el anfitrión de APEC en ese año.
APEC funciona los miembros deciden que uno de los miembros sea el guía durante un año específico, entonces cada año hay un anfitrión diferente. En 93 tocó el turno de Estados Unidos y en la reunión que tuvieron a fin de año en Seattle, fue la primera vez que se hizo una reunión de líderes económicos. Y la idea un poco fue que se pasara de este tema de decisiones ministeriales a tener también el involucramiento de los líderes de cada uno de los miembros para tener un poquito más de fuerza, darle un poquito, a pesar de ser un foro no vinculante, de darle un poquito más de presión, de mostrar que efectivamente las decisiones que vengan a partir del foro pueden implementarse, darle un poquito más de fuerza, porque entre los miembros originales o entre los primeros miembros de APEC existía una cierta diferencia entre los asiáticos que estaban más por mantenerlo como un foro de diálogo y concertación y pues Estados Unidos que lo veía más como un grupo en donde le gustaría tener un poquito más de fuerza para poder implementar decisiones. Entonces, a partir de ahí es que empiezan las reuniones de líderes económicos en 1993 y así se han ido llevando sucesivamente hasta la fecha. ¿Qué representa APEC en la actualidad? Bueno, es una parte muy importante en términos de población mundial, de comercio global, del PIB mundial. Estamos hablando de que las decisiones que se tomen por parte de los miembros de APEC y que se lleguen a implementar entre los miembros afectan a una parte importante de la población mundial, afectan a una parte importante de la economía mundial. Es decir, que estamos hablando de un grupo que puede tener una influencia muy importante en los asuntos globales. Estamos hablando de 38% de la población mundial, de 48% del comercio global y del 62% del PIB mundial. Es decir, que son cifras, como les mencionaba, muy importantes. ¿Cuál es la misión de APEC? Bueno, APEC lo que se propone es promover el comercio y la inversión. Ese es el primer y mayor objetivo que tiene. Sin embargo, también conforme fue avanzando el trabajo en el tiempo, se pusieron también a hacer trabajos más enfocados en la cooperación económica y técnica. El objetivo final es, evidentemente, mejorar los estándares de vida también y promover un crecimiento económico y sostenible y seguro. Estos objetivos, dentro de la estructura de APEC, se llevan a cabo bajo 3 grandes comités. Uno es el Comité de Comercio y Inversión, que es el más importante que tiene APEC. Y a partir de ese comité se desprende una cantidad muy importante de grupos de trabajo, más de 10 grupos de trabajo, en ciertos temas específicos, que pueden ser, por ejemplo, servicios o acceso a mercados, propiedad intelectual, movilidad empresarial, etcétera. Después, para atender temas de cooperación económica y técnica, bueno, pues está otro comité que es precisamente el Comité de Cooperación Económica y Técnica, y a partir de ahí se desprenden grupos de trabajo en temas específicos, como puede ser turismo, agricultura, transporte, energía, etcétera. Y finalmente también hay un tercer comité, que es el Comité de Cooperación Económica, y en ese se tocan más bien temas más relacionados con temas de reformas estructurales para promover el crecimiento económico. Entonces, como pueden ver, las líneas de trabajo en APEC son muy variadas. Existe trabajo en una cantidad de ámbitos muy importante. La cantidad de grupos de trabajo en total bajo los 3 grandes comités del organismo pues son muchísimos. Eso permite el contacto entre funcionarios gubernamentales de los distintos miembros en temas muy específicos. Y a partir de ahí, lo importante es que
discuten experiencias. Es un foro en donde los expertos se reúnen, discuten sus experiencias sobre el trabajo que están haciendo, sobre las perspectivas para enfrentar los desafíos que tienen en sus diferentes áreas de trabajo, y a partir de ahí también elaboran recomendaciones y propuestas para implementar en la región. En términos generales, APEC buscó desde un principio tener como faro de los objetivos a alcanzar un documento que estableciera claramente qué es lo que se propone el organismo. Y este documento fueron los llamados Objetivos de Bogor, que se creó en 1994, y posteriormente, al año siguiente, se creó la Agenda de Acción de Osaka en 1995, que es de alguna manera el plan de implementación de los objetivos de Bogor. Es decir, es la forma específica en que se deben implementar estos objetivos de Bogor. Y los objetivos de Bogor fueron la luz, el faro del funcionamiento de APEC desde sus inicios hasta 2020. Y lo que se proponía era alcanzar la liberalización y facilitación del comercio y la inversión en 2010 para las economías desarrolladas y en 2020 para las economías en desarrollo. Y para esto se enfocaba en el trabajo en 3 grandes pilares, que son los mismos que de alguna manera llevan a cabo los 3 grandes comités dentro del trabajo de APEC. Y en 2020, una vez que llegaron a su fin los objetivos de Bogor, que se cumplió el término que se había establecido originalmente, pues se crea un nuevo documento con la nueva visión de APEC para los siguientes 20 años. Y este documento es la visión de Putrajaya de APEC 2040. Y bajo este documento, la idea es el lema o el eslogan con el que se hace el trabajo es que nuestra visión es una comunidad del Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica para 2040, para la prosperidad de todos nuestros pueblos y generaciones futuras. A partir de ahí, al año siguiente, en 2021, se pone en marcha el plan de acción de Aotearoa, que es nuevamente de forma similar a la agenda de acción de Osaka de 1995, es el plan de implementación de la visión de Putrajaya. Es decir, que se detalla en específico qué es lo que se espera de las diferentes economías, cuáles son las áreas en las que se tienen que enfocar para alcanzar los objetivos propuestos. Y para esto se identifican 3 impulsores económicos principales, que son el comercio y la inversión, la innovación y la digitalización, además del crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sustentable e inclusivo. Incluí en mi presentación algunos puntos destacados sobre las diferentes áreas de trabajo que se propone el plan de Aotearoa, simplemente para darles una idea más concreta de lo que nos referimos cuando decimos que APEC quiere trabajar en temas de comercio e inversión, por ejemplo. ¿A qué se refieren? Bueno, pues tenemos aquí algunos ejemplos: reducir barreras innecesarias, fortalecer la facilitación comercial, aumentar la previsibilidad y la apertura comercial, apoyar el papel de APEC como incubadora de ideas, seguir avanzando en la implementación de los objetivos de Bogor que se habían establecido desde tiempo atrás, con la idea de eventualmente considerar una posible área de libre comercio en toda la región Asia-Pacífico. En fin, si tienen la oportunidad de ver el documento en sí, la cantidad de líneas de trabajo para estos 3 diferentes impulsores económicos que se identifican en
plan de Aotearoa son muchísimos. Es un documento bastante detallado. Entonces, estos simplemente son algunos puntos que rescaté para darles una idea un poquito más precisa de lo que estamos hablando cuando se quieren implementar estos puntos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de innovación y digitalización, pues también estamos hablando de promover políticas macroeconómicas, políticas fiscales y monetarias sólidas, impulsar reformas estructurales en la región, impulsar la mayor productividad e innovación, además de fortalecer los procesos para tener una mejor infraestructura digital y bueno, atender los temas de la famosa brecha digital entre quienes tienen acceso a los recursos tecnológicos y quienes no, y además de saber implementarlos eficientemente. En fin, la cantidad de temas que se tocan dentro de los objetivos que se proponen alcanzar para el año 2040 son muchísimos y bueno, de esto se encarga, de alcanzar estos objetivos, se encargan los diferentes grupos de trabajo de APEC. Entonces, lo que hacen los diferentes grupos de trabajo es ver cuáles son los objetivos que queremos alcanzar para 2040 y a partir de ahí establecen planes de trabajo anuales en los cuales van avanzando poco a poco para ir alcanzando estos objetivos, identificar cuáles son los mayores problemas, los mayores desafíos que tienen en sus diferentes áreas y a partir de ahí discutir experiencias, discutir propuestas y finalizar con documentos concretos en los cuales tienen recomendaciones para poner a consideración de los diferentes miembros. Actualmente se lleva a cabo el año de Tailandia en APEC. Cada uno de los miembros siempre identifica 3 objetivos principales que quieren alcanzar durante su gestión. Este año Tailandia identificó como sus prioridades estos 3 objetivos que están mencionados en pantalla. Uno es estar abierto a todas las oportunidades, que implica eliminar barreras al comercio, profundizar la integración económica. 2, conectarse en todas las dimensiones. Quieren una reanudación segura y sin problemas de los viajes transfronterizos. Evidentemente, esto se relaciona con los problemas relacionados con la pandemia, cómo buscar recuperar el fortalecimiento económico lo más pronto posible. Y el tercer objetivo es equilibrio en todos los aspectos. Esta parte está más enfocada en temas de sustentabilidad y cómo promover el crecimiento sustentable e inclusivo dentro de el trabajo que se hace en APEC. En fin, estos son los puntos principales que quería yo presentarles sobre APEC en general, el funcionamiento de la organización, el trabajo del día a día se gestiona desde el secretariado de APEC en Singapur, que es el edificio que ven en la parte de atrás, en el fondo de pantalla. Y ahí es donde trabajan los directores de programa que guían los trabajos de cada uno de los diferentes grupos. Es decir, cada uno de los directores de programa de los diferentes miembros que estamos aquí se encarga de 2 o 3 grupos de trabajo para guiar lo que se hace en el día a día. En mi caso particular, por ejemplo, yo me hago cargo del grupo de servicios, del grupo de ministros de finanzas. Anteriormente también llevé temas de acceso de mercado y, en fin, cada uno de los directores de programa que está presente ayuda a guiar el trabajo en ciertos aspectos muy particulares. Esto no quiere decir que las personas que estamos ayudando a guiar el proceso somos expertos en el tema. Muchos de los que estamos presentes aquí somos diplomáticos, en donde normalmente nuestro día a día del trabajo en general en nuestra carrera es trabajar en embajadas y atender otro tipo de cuestiones, pero somos facilitadores, somos personas que estamos ayudando a implementar trabajo en ciertas áreas específicas. Evidentemente, al ver el trabajo del día a día se aprende muchísimo de estos temas, pero
no es que los directores de programa enviados por los diferentes miembros sean especialistas en los temas específicos que se tocan dentro de APEC. Los verdaderos especialistas son los miembros de la región que se presentan en las mesas de diálogo y que discuten los diferentes problemas que enfrentan y los desafíos que tienen a futuro para mejorar la forma de hacer las cosas. Quería también ponerles sobre la mesa cuáles podrían ser los principales desafíos que enfrenta APEC hoy en día y en general. Bueno, pues yo creo que aquí podría mencionar dos aspectos importantes. Uno podría ser, me parece, el hecho de que los objetivos de Bogor que se establecieron pues, en los 90s simplemente no pudieron alcanzarse. La idea es seguir atendiendo esos objetivos, pero ese sería uno de los temas, seguir trabajando para tener eventualmente una mayor actividad comercial sin demasiadas, mucho más fluido, con base en si es posible alcanzar algún día una área de libre comercio en el Asia-Pacífico. Esa es parte de las discusiones que se llevan a cabo. Pero creo que otro de los grandes desafíos de APEC es este objetivo que se hizo desde el principio de buscar enfocar los temas y las discusiones en aspectos económicos exclusivamente, sin tener en consideración aspectos políticos. Y como ejercicio intelectual es bastante interesante, de hecho, de buscar retirar la influencia política y centrarse en la discusión económica exclusivamente. La realidad es que no es del todo posible mantenerse en esa línea. La realidad a veces es más fuerte y hay que también tener en consideración esos asuntos. La primera gran prueba que tuvo APEC en ese aspecto fue posiblemente los atentados del 11 de septiembre, que bueno, vinieron a meter el tema del terrorismo, de seguridad dentro de APEC, que no estaba ahí metido. Eventualmente se fue diluyendo con el tiempo, pero este fue el primer momento en donde hubo fue claro que los temas políticos no pueden dejarse de lado, inclusive en foros como APEC, que buscan estar al margen de ellos. Y en los años recientes, APEC ha enfrentado una serie de momentos complicados relacionados también con desarrollos en la arena política que terminan afectando el trabajo que se hace en este foro. Y con esto me refiero a la creciente polarización en temas comerciales con Estados Unidos y China, que terminan afectando la forma en que se desarrolla el trabajo del foro. Por mencionar un ejemplo, en las imágenes que les presenté al inicio de la presentación, en las reuniones de líderes económicos que se llevan a fin de año, al terminar las reuniones, normalmente el último entregable que se hace de cada año en APEC es un comunicado conjunto de los líderes económicos en donde pues delinean un poco el trabajo que se realizó durante el año y los objetivos que se tienen, los objetivos inmediatos para el trabajo del año siguiente. En 2018 fue imposible acordar un comunicado conjunto, que era una práctica que se había hecho recurrentemente año tras año sin ningún problema, y el gran asunto fue ese, que existían diferencias muy importantes
que no permitieron lograr el famoso consenso con el cual trabaja APEC y simplemente no fue posible tener un comunicado conjunto a final de año. Después, 2019, Chile fue el anfitrión de las reuniones y la reunión de líderes no se pudo llevar a cabo. Fue cancelada porque existían problemas sociales, como recordarán, a finales de año en 2019 en Chile. Hubo protestas sociales muy importantes que no permitieron simplemente que se llevara a cabo la reunión de líderes económicos. Después, la pandemia inició en 2020 y las reuniones de APEC que se llevaban a cabo siempre de forma física, pues tuvieron que adaptarse y llevarse a cabo de forma virtual. Ha sido complicado. Algunas veces dentro del trabajo que se realiza internamente, pues es difícil alcanzar los consensos porque sigue habiendo discusiones entre diferentes bloques al interior del foro. Entonces, alcanzar consensos se vuelve también cada vez más complicado. Y en particular en este año, evidentemente el gran tema ha sido la guerra en Ucrania, que también ha definitivamente tenido un impacto muy grande en el trabajo que se hace. Cualquier tipo de comunicado conjunto que se tenía previsto en el transcurso de este año no ha podido salir a la luz. Es decir que, por ejemplo, al final de cada una de las reuniones ministeriales se planea normalmente tener comunicados conjuntos de los ministros y no ha sido posible tener tal este año. Es decir, que solamente los presidentes de las reuniones en turno han sacado comunicados por su cuenta para expresar sus puntos de vista sobre cómo se han desarrollado las reuniones, pero ya no se ha logrado concretar acuerdos concretos en donde se incluya la visión de todos los diferentes miembros con un mismo objetivo, con una misma visión. Los problemas políticos que existen actualmente ha creado ciertas divisiones internamente que dificultan de forma muy importante alcanzar consensos. Bueno, la forma en que se creó, la forma en que se concibió este foro es que todas las decisiones se adopten por consenso. Entonces, evidentemente, eso termina siendo una traba muy importante en el día a día de la organización en estos momentos en particular. Bueno, a final de cuentas también quería yo mencionar, bueno, y a todo esto, ¿en qué nos afecta a los latinoamericanos o en qué nos beneficia? ¿Cuál es la visión que puede tener uno desde Latinoamérica? Bueno, para mí la respuesta es bastante clara y bastante sencilla. Es simplemente no nos podemos desprender de lo que sucede en APEC. Tenemos que estar involucrados en lo que sucede en APEC. Es como latinoamericanos, México, Chile, Perú, que somos los miembros que estamos presentes en APEC, tenemos una gran oportunidad tenemos que sentirnos privilegiados de alguna forma de estar presentes en el foro, porque como les había mostrado en una lámina al principio de la presentación, desde, me parece, es 98, que no hay nuevos miembros en el organismo, está completamente bloqueado ese tema y bloqueado por diferentes razones, porque es de alguna manera abrir la caja de Pandora. Si se abre, para unos empieza a ver otros que quieren estar interesados y si de por sí ya es muy difícil alcanzar consensos entre los 21 miembros, tener más miembros para una organización que funciona basada totalmente en el consenso pues es complicar el proceso de la toma de decisión. Entonces, parece muy complicado, sinceramente, que otros miembros puedan incluirse en el mediano plazo. Ni siquiera es una discusión que está activa dentro del foro. Eso no quiere decir que quienes están interesados no hagan su labor. Definitivamente hay varios
varios, incluso latinoamericanos están, Costa Rica y Colombia son muy activos en ese tema. Inclusive también sé que hay algunos otros que en su momento han preguntado, me parece Ecuador, Panamá, pero el tema es que no, a pesar de que, por ejemplo, como mencionaba, Colombia y Costa Rica son muy activos en esta labor de cabildeo, de querer, pues, insistentemente estar tocando a la puerta para preguntar cómo funciona y si pueden participar de alguna forma, etcétera, es muy complicado y yo en este momento simplemente no veo ninguna perspectiva de que pudieran cambiar las cosas en torno a la membresía. Lo que sí han logrado es que dentro de algunos grupos de trabajo se permite que haya observadores. Entonces, Colombia y Costa Rica han logrado que en ciertos grupos específicos que les parecen más interesantes dentro de APEC, son considerados como observadores. Entonces, no participan activamente en la toma de decisiones, pero cuando están las reuniones, tienen las puertas abiertas si quieren estar ahí presentes y ver de qué se trata y ver en directo las discusiones. En la práctica es de alguna forma no tan fácil para ellos incluso estar como observadores y poder ver qué está sucediendo, porque las reuniones normalmente se llevan de forma física en en algunas de las economías miembro, que la gran mayoría se encuentran en Asia. Entonces, es difícil para los funcionarios de gobierno de Costa Rica o de Colombia, por ejemplo, trasladarse al país anfitrión en turno para participar en reuniones en donde simplemente estén como observadores y después regresarse a su país. Entonces, en la práctica, a pesar de ser observadores, difícilmente a veces pueden estar presentes en la sala. Y en este aspecto, la pandemia fue ha sido una gran oportunidad que se ha abierto para los observadores, que ahora es posible también seguir las reuniones de forma virtual. Es decir, que las reuniones en APEC cambiaron con la pandemia de ser exclusivamente reuniones físicas que se llevan a cabo en algunos de los países, de algunos de las economías miembro, a ser reuniones que se hacen de forma híbrida, en donde sí están los principales representantes en una sala de reuniones en el país anfitrión, pero también existe la posibilidad de conectarse virtualmente y poder seguir las conversaciones. Entonces, este es un área de oportunidad que otros países latinoamericanos podrían emular, podrían intentar seguir la misma fórmula y estar presente de alguna forma en las discusiones que siempre son pues muy importantes, ¿no? A veces en relaciones internacionales uno dice que si no está en la mesa es porque posiblemente uno está en el menú. Entonces es mejor estar en la mesa en donde se están tomando las decisiones que simplemente verse afectado por las decisiones que hayan tomado otros. Por eso es que en mi respuesta a la pregunta de si es importante o no que México esté presente en APEC es contundente. Sí, no veo por dónde no podría dejarse de lado no estar en este espacio. Es un privilegio estar presentes. En el caso de México, parte importante de la razón por la cual estamos en el foro fue porque cuando México ingresó, estaba en el proceso de gestación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y Estados Unidos fue una pieza fundamental en el cabildeo para que México ingresara a APEC igualmente. No, y en esto hay que también ser de alguna manera honesto. México no ingresó por una iniciativa propia en donde estar negociando unilateralmente con los miembros de APEC. Esto fue por el gran apoyo que se tuvo en su momento por parte de Estados Unidos y del bloque comercial de América del Norte que se estaba formando en aquel entonces. Y bueno, como latinoamericanos no tenemos que
Desafortunadamente, a veces vemos que en cuestiones de crecimiento económico parece que tenemos al menos la impresión de que nos rezagamos, de que estamos un poquito al margen y sinceramente, pues Asia es el futuro. Asia es el mundo de la innovación, de la digitalización y APEC representa un puente directo para estar en comunicación con los oficiales de gobierno de todos estos lugares que van a la vanguardia. Como latinoamericanos es una oportunidad enorme para estar en contacto directo con quienes están ahí en la toma de decisiones. Simplemente no hay vuelta atrás. Hay que estar ahí, hay que sacarle provecho, hay que estar presentes, hay que ser activos. Y en ese aspecto también me gustaría mencionar eh, que, que el foro funciona también conforme a las posibilidades que tiene cada uno de los miembros. Mientras que algunos miembros tienen en sus respectivos ministerios de economía o de relaciones exteriores áreas específicas con funcionarios que se ocupan de APEC y que simplemente llevan temas APEC. En algunos otros, por las dificultades inherentes que tenemos, incluidos también en México, pues llevamos, quien lleva la agenda de APEC en México, pues llevará APEC, pero también lleva otros temas. Entonces se llevan cada uno de los economías miembro tienen diferentes capacidades para involucrarse dentro del foro. Es importante que cada uno le dé la importancia que merece y dentro de lo posible sería ideal tener mayor participación en APEC. México es de los contribuyentes importantes del foro, estamos ahí entre los principales también, entonces pues es también una presión extra, me parece que en cuanto a la participación que uno tiene debe estar en línea con las contribuciones también que uno realiza en los organismos. Entonces, creo que aquí la respuesta es inequívoca. Tanto México como los latinoamericanos tenemos una gran oportunidad por medio de este foro que es precisamente para nosotros, en la práctica, un puente con Asia, que para mí es el futuro en el cual deberíamos enfocar nuestras relaciones comerciales y seguir como ejemplo para posibles políticas a implementarse en el futuro. Y hasta aquí dejaría mi presentación Muchas gracias, don Steven. Y abierto a cualquier tipo de pregunta y pueda contestar. Primero, quiero agradecerle, señor Steven Milón Esparza, por su presentación. Felicitamos a México por su gran participación en la PEC. Creo que tenemos que aprender mucho de ustedes, especialmente en nuestro caso serían los centroamericanos, que la colaboración México y Centroamérica ha sido muy variada, especialmente en la cooperación inmigratoria de centroamericanos a México. Y Sí. se ha hablado mucho de ese caso. Por favor, ahora abro el piso para preguntas a Steven, que es una presentación excelentísima. Muchas gracias. Usted nos puso en relieve la realidad de la PEC. Por favor, siéntanse libres de expresar sus opiniones y comentarios. Sí, Steven, un gran saludo. No sé si me escuchan. Sí, sí lo Steven, ¿pues escuchamos, puedes señor Camil. escuchar? Sí, Ah, estupendo. Sí, En claro. relación a la PEC, ¿cómo trabajan acá en Malasia? Ustedes están, como ustedes dicen, ustedes están en contacto directo prácticamente con los jefes de gabinetes, ¿no? En el tema económico en cada país. Ahora, ¿cómo está la PEC en términos de comercio? Ustedes trabajando, sabiendo que Malasia es parte también ¿verdad? De la PEC, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí, correcto. Pues Malasia, al igual que todos los miembros, está siempre ahí en la mesa de discusiones. La forma en que se trabaja es
por medio de reuniones. Se llevan a cabo 3 grandes reuniones a lo largo del año que se llaman pues en la forma de llamarlo localmente son SOM 1, SOM 2, SOM 3. SOM quiere decir Senior Official Meetings. Vale. Y esto quiere decir son clusters de reuniones. Es decir, que entre ciertas fechas, a principio del año, mitad del año, final del año, se llevan una cantidad enorme de reuniones en temas muy específicos. Y en cada una de esas reuniones hay un representante o varios de cada uno de los miembros. Y a partir de ahí es que se elaboran las discusiones, se elaboran reportes, se elaboran recomendaciones, etcétera. Y bueno, en Malasia, al igual que México, al igual que Perú o Chile o cualquier otro de los miembros, tienen ahí su lugar para participar y estar presentes en las conversaciones. Malasia tuvo un papel importante en 2020 porque fue el anfitrión de las reuniones. Entonces, no solamente eso, fue justamente el momento en que tocó elaborar los nuevos objetivos a 20 años de la organización. Entonces, por eso precisamente es que estos objetivos se llaman la Visión Putrajaya 2040, Claro. porque, bueno, las negociaciones se llevaron a cabo precisamente En en Putrajaya, Putrajaya. Malasia. Muy bien. Te voy a comentar, tú nos has dicho que estás como en el área de servicios, ¿no? Tengo entendido, ¿verdad? Que lo acabas de mencionar. Entonces, ¿qué especifica esa área de servicios en tu caso? Sí, bueno, pues esa, por ejemplo, es muy amplia, mientras algunos grupos tienen una delimitación muy específica y pueden atender tal vez pues asuntos muy delimitados. Servicios es muy amplio. Cuando hablamos de servicios, podemos hablar de temas, de todo tipo de temas, no sé, financieros, servicios medioambientales, que incluso pueden tocar aspectos que se tocan en otros grupos de trabajo. Entonces, se toca un poquito de todo y la forma en que se trata de organizar el trabajo dentro de cada uno de los foros es que igualmente cada uno de ellos tiene su propio faro, su propio documento en donde establecen los objetivos que quieren alcanzar. Entonces, en el caso específico del tema de servicios, en 2015 se establece un documento, una hoja de ruta, un roadmap. Exacto. Para la competitividad de servicios, y a partir de ahí se establecen las áreas prioritarias de trabajo que se quieren alcanzar para 2025. Y entonces, a partir de ahí, cada año se hace el plan de trabajo conforme a los objetivos que se quieren alcanzar en 2025. Y a la mitad del camino, en 2021, se hace un examen de cómo vamos para alcanzar esos objetivos. Y en 2025, cuando llegue el final del plazo, se hace otro examen para ver cuál fue el resultado final. ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿No se alcanzaron? ¿En qué medida sí? ¿Cuáles son las áreas en donde hay que insistir? Y a partir de ahí, seguramente saldrá un nuevo plan enfocado en las áreas que se tienen que alcanzar. Entonces, así es un poquito cómo funcionan los grupos de trabajo en APEC en general, con una cierta guía, con una cierta delimitación de tiempo y con exámenes que se van realizando sobre la marcha para ajustar un poco el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, el tema de servicios, pues ahorita tenemos el tema de que se tienen que reajustar los objetivos porque la pandemia, pues evidentemente no estaba prevista cuando se elabora el plan en 2015, entonces pues hay que tomar nuevas bases para poder evaluar el desempeño al final del proceso. Entonces, pues es un trabajo que es continuo, pero la buena noticia es que sí, hay una discusión en donde se tienen ya identificadas las áreas en las que se tiene que trabajar y se tienen plazos en los cuales se busca alcanzar los objetivos y se van midiendo a lo largo del tiempo. Claro, estupendo, sí, está más claro ahora. Ahora, una pregunta más, en el caso, hablamos ya de nuestros países latinoamericanos. Yo soy venezolano, pero claro, desde el punto de vista sabemos que de la parte del Pacífico, estamos hablando de Chile, ¿verdad? Perú,
esa participación dentro del Asia Pacific Cooperation, ¿verdad? ¿De qué forma, ¿verdad? Crecimiento económico. Estamos hablando de baja, ¿cómo se dice? Disminución de aranceles, ser parte de APEC. Me gustaría que pudieras elaborar un poco, porque como estamos hablando, hablas de Colombia también, que le gustaría participar, pero desafortunadamente, Colombia no es miembro todavía, ¿no? No, no es miembro. Exacto. Entonces, ser miembro de APEC, ¿qué significa para esto? Porque tengo entendido también que a lo mejor habrán otras personas que no saben qué es APEC, desde el punto de vista de los beneficios por ser parte miembro de la APEC. Sería interesante que tú elaboraras un poquito sobre esa parte, sobre todo para nuestros países latinoamericanos, ¿no? Que estamos hablando de Chile, hablamos de Perú, ¿vale? Y México ahora, como tú hablas, tú eres de México, ¿no? Sí, a lo que me refiero con tener la importancia de la Presencia. presencia en APEC es estar en la mesa. Estar en la mesa de Digamos, negociación. Okay. si uno no está en la mesa en donde se toman las decisiones como actor que puede influir en el proceso, que puede expresar sus opiniones, que puede decir, creo que deberíamos enfocar más bien esto por acá, con esto no estoy de acuerdo, sabiendo que es una organización que funciona por consenso, es como pensando tal vez en términos de Naciones Unidas, es como si cada uno de los miembros tuviera veto. Vale. Si México no está de acuerdo con algo que se quiere implementar, simplemente no va a pasar. Entonces, estar en la mesa, pues tiene una ventaja tremenda. Si no, uno simplemente es observador y va a ver las cosas una vez que se implementan y una vez que les afecta en el día a día. Entonces, por supuesto que es importantísimo. Por eso es que digo que para México es un privilegio poder estar ahí presentes. Y en relación con otros miembros que pueden estar interesados, pues lo que hace Colombia, bueno, yo veo la actividad de Colombia es muy importante y de alguna manera lo entiendo, pues son pues el único miembro de la Alianza del Pacífico que no está ahí presente. Ellos hacen una labor importante, están tocando a la puerta del secretariado pues regularmente, vienen y se reúnen con la directora ejecutiva pues con cierta regularidad para pues mostrar que están ahí presentes, que están interesados. También han estado presentes con esta figura de los observadores. Costa Rica también es un caso a mencionar. Ellos, a pesar de que tal vez me parece que no han insistido tanto en la parte alta, con las altas esferas de intentar estar ahí presente como miembro, sí están como observadores y son bastante activos. En los grupos en donde están presentes como observadores, Costa Rica siempre está ahí, siempre se conectan a las reuniones, siempre están siguiendo de qué se trata. Entonces, pues bueno, también es mostrar interés en el día a día. Y bueno, como mencionaba, yo creo que es dificilísimo que se vaya a modificar el esquema de APEC, que vaya a haber nuevos miembros, porque, bueno, algunos de los interesados podrían ser, me parece, o sea, cambiarían definitivamente la forma en que funciona el organismo. No sé, pensando en que si algún día entrara la India, por ejemplo, es un factor que cambia completamente el balance de las cosas. Entonces, pues sí, creo que finalmente esto va a seguir funcionando de la misma manera. Como mencionaba antes, ni siquiera se discute el hecho de poder tener más miembros. Y como latinoamericanos que no tienen acceso a poder ser miembros, pues creo que habría que enfocar esfuerzos en si hay interés en ser observadores de ciertos grupos específicos que sientan que pueda tener cierta, pues es mayor atractivo para el país en turno. Una pregunta más te iba a comentar. En el caso de Panamá me llama la atención. ¿Panamá no es miembro de APEC? No. Wow. Es decir, pero también el tema de cómo fueron entrando poco a poco los miembros que están ahí presentes, en realidad la gran mayoría entraron igual que México,
por el apoyo que tenían de alguien que ya estaba dentro. Claro. Es decir, como mencioné al principio de la presentación, pues el bloque principal eran, digamos, el núcleo eran los miembros originales de la ANSEA, de ASEAN, y ellos fueron los que eventualmente ayudaron a que ingresaran los primeros miembros adicionales, que fue China, Hong Kong y Chinese Taipei. Fue porque los asiáticos pues lo impulsaron. Y después cuando entra México, pues es por el apoyo de Estados Unidos. Cuando entra Papúa Nueva Guinea, es por el apoyo de Australia. Claro. Cuando van entrando poco a poco algunos, que es por el apoyo de los que están ya dentro del organismo. Vale. Y finalmente, pues, si quieren entrar más latinoamericanos, bueno, evidentemente tendrían que tener el apoyo de Estados Unidos. de quienes ya están dentro para poder hacerlo. Pero como mencionaba, como ya pasó tanto tiempo, existe interés de una gran cantidad de países repartidos alrededor del mundo que, que tienen conexión con el Pacífico, porque bueno, a fin de cuentas es Asia Pacific Economic Cooperation. Entonces tienen que tener conexión con el Pacífico. Si están por otro lado, pues no hay forma. Y ya hay tanto interés que es, como decía, es abrir la caja de Pandora. No lo van a hacer porque se desvirtuaría completamente la forma en que funciona el foro actualmente. Vale. Sería una cosa completamente distinta. Muy interesante. Gracias, Steven. Excelente. Por nada. No sé Bueno, si hay más preguntas. Creo que no. Steven, te apreciamos mucho tu tiempo. Fue una presentación muy magistral, que Sí, nadie se había enterado muy bien acerca de la PEC. Ahora estamos más exactamente. claros. Esta grabación va a ser puesta en LinkedIn en diferentes ministerios en Latinoamérica, especialmente en Costa Rica, que tenemos relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y creo que estas palabras les van a caer muy bien a ellos. Entonces, creo Simplemente que relato lo que veo, no hay... sí, te no hay más. entendemos. Y no sin compromisos, es un punto de vista personal más que institucional. Así lo miro yo. Exactamente, sí. Y qué bueno que esto es justamente la idea que tenía con esta presentación, que además, como mencionaba, creo que cae en muy buen momento porque precisamente hoy es mi último día de trabajo en el secretariado, antes de Te cambiarme a la Embajada de felicitamos. México en Sí, Singapur. sí. Entonces, simplemente compartir un poquito de la experiencia que he vivido Te en los últimos 3 felicitamos. Te años. felicitamos. Muy buen No, trabajo. Nos Muchas sentimos orgullosos de gracias. ti. sí, Well done. muy buen trabajo y nos encantaría que, claro, que esto no fuera la única, que, bueno, estamos acá en el centro latinoamericano y que podamos, de verdad, eventualmente traerte con más, nos puedas dar más apoyo del saber, ¿no? Para que todos nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Que estamos repartidos por el mundo y todos ustedes allá que están, probablemente van a escuchar esta grabación. La conexión, ¿no? Actualmente estamos aquí en Kuala Lumpur, en la Universidad Malaya, y bueno, y sería interesante también establecer conexiones también y que haya la posibilidad de que APEC de alguna forma podamos conectar, entonces estaríamos bienvenidos, Steven, también. Te quería comentar eso también. Perfecto. Pues muy bien, Muchas yo gracias, también. Steven. Muchas gracias a ustedes también. Y Sí. te deseamos la mayor suerte del mundo. Yo creo que esto fue una transición en tu vida diplomática. Y Sí, creo Así que es. más logros vendrán en Cancillería. estupendo, ¿verdad? Agradezco a Muchas todos, a señor Canning, a la doctora Rosita y a unos amigos y colegas latinoamericanos que estuvieron y van a ver este video no en tiempo real, pero sí va a ser una masiva visita a esta página. Bienvenidos al primer workshop electrónico Asia en Latinoamérica, en español. Sí, Muchas español. gracias y seguiremos trabajando por nuestros países y mostrando lo que es el Asia. Y qué mejor que abrir con APEC. Estupendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, hacemos por concluir esta presentación y cualquier pregunta o cualquier observación, podríamos contactar al señor Steven en Singapur, tal vez no en la APEC, pero tal vez en la Embajada de México en Singapur.
Estupendo. Correcto. Entonces cerramos por hoy el seminario y nos vemos muy pronto hasta la otra semana. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Steven. Good luck. Muchas gracias. Steven. Buena Adiós, suerte. Steven. Un Buena abrazo. suerte. Gracias, hasta Chao. luego. Chao. Chao.